hemos cantado sobre varios nombres de Dios. ¿Por qué Dios tiene varios nombres? Es un nombre que le ha dado a algún personaje bíblico según la acción de Dios en un momento dado. Según se manifestó Dios en algún momento, pues así le han dado un nombre. Y en esta tarde yo voy a compartir sobre otro nombre de Dios. Y Padre, yo te pido que en esta tarde tú te manifiestes también como el Dios Roy, el Dios que me ve. Amén. Bueno, queremos dar la bienvenida a Domi y a Luis, que han venido con Simona. Un fuerte aplauso para ellos. Dios les bendiga. Muy bienvenidos. Dios les bendiga. También le damos un aplauso a José, que ha venido con Luciana, su niña. Dios les bendiga. Estamos felices de teneros con vosotros. A todos los que nos están visitando hoy y también a los que nos están siguiendo por las redes. Amén. Bueno, yo quiero compartir sobre este nombre que algún personaje bíblico, en cierta circunstancia en su vida, Dios se reveló a esta persona, una mujer, y le puso este nombre, ¿no? Dios Roí, el Dios que me ve. Seguramente muchos de vosotros habéis escuchado decir, hay un Dios que todo lo ve, o quizá tú mismo lo has dicho alguna vez, hay un Dios que todo lo ve. Yo siempre escuché esta frase, pero cuando yo pensaba en esta frase me llevaba a pensar en Dios como esa persona que me estaba vigilando, que me estaba observando con atención para castigarme justo en el momento que hacía algo indebido. Ese era el Dios que yo creía que todo lo veía, ¿no? En el Dios que yo conocía. A mí me incomodaba pensar que Dios me miraba, que Dios me veía, me incomodaba, porque siempre sentía una sensación de culpa o de vergüenza. Pero mucho tiempo después entendí que Dios no solo ve lo malo de nosotros, porque es verdad, y esto no deja de ser válido, porque es cierto, Dios nos ve en todo momento y todo lo que hacemos. Dios ve hasta lo más profundo de nuestro ser y debemos estar siempre a cuentas con Él. Esto no deja de ser válido, pero luego yo entendí, o Dios me hizo comprender, que Él no solamente ve las cosas malas de nosotros, Él también ve las cosas hermosas, valiosas que ha depositado dentro de nosotros y que a Él le interesa más lo bueno que hay en nosotros, aunque es muy importante seguir moldeando nuestro carácter y alinearlo a su imagen. Luego entendí que esto a mí me había distorsionado mucho la imagen de cómo realmente es Dios, como realmente Él quiere que lo veamos. Esto había distorsionado mucho su imagen, la forma como yo antes creía que era Dios. Pero a lo largo del tiempo Él me ha enseñado que Él no nos mira para castigarnos. Lógicamente Él es justo y tendrá pues que ejecutar su justicia, pero Él nos mira con amor, sobre todo, por encima de todo, Él nos mira con amor. Él no es un Dios que ve todo porque lo ve todo de una forma general, sino
que nos ve a cada uno en particular. Y nos ve, como dije antes, hasta lo más profundo de nuestro ser. Este personaje, dado que luego lo vamos a ver, le dio en una circunstancia, en un momento dado, le dio este nombre a Dios, el Dios Roy, Dios que me ve. Vamos a ver de dónde sale este nombre, vamos a mirar la historia. Génesis 16, del 1 en adelante. Sarai, la esposa de Abraham, no le había dado hijos, pero como tenía una esclava egipcia llamada Agar, Sarai le dijo a Abraham: el Señor me ha hecho estéril, por lo tanto, ve, acuéstate con mi esclava Agar, tal vez por medio de ella podré tener hijos. Abraham aceptó la propuesta que le hizo Sarai. Entonces ella tomó a Agar, la esclava egipcia, se la entregó a Abraham como mujer. Esto ocurrió cuando ya hacía 10 años que Abraham vivía en Canaán. Abraham tuvo relaciones con Agar y ella concibió un hijo. Al darse cuenta Agar que estaba embarazada, comenzó a mirar con desprecio a su dueña. Entonces Sarai le dijo a Abraham: tú tienes la culpa de mi afrenta. Yo puse a mi esclava en tus brazos y ahora que se ve embarazada me mira con desprecio. Que el Señor juzgue entre tú y yo. Tu esclava está en tus manos, contestó Abraham. Haz con ella lo que bien te parezca. Y de tal manera comenzó Sarai a maltratar a Agar y que ésta huyó al desierto. Allí, junto a un manantial que estaba en el camino a la región de Sur, la encontró el ángel del Señor y le preguntó: Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Estoy huyendo de mi dueña Sarai, respondió ella. Vuelve junto a ella y sométete a su autoridad, le dijo el ángel. Estás embarazada y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Ismael, porque el Señor ha escuchado tu aflicción. Como el Señor le había hablado, Agar le puso este nombre: el Dios que me ve, pues se decía: ahora he visto al que me ve. Por eso también el pozo que está entre Cades y Bered se conoce con el nombre del pozo del viviente que me ve. En ese tiempo era normal que hubieran esclavos, que hubiera esclavos en las familias adineradas. Era normal que vendieran y compraran esclavos. También era normal, y era la ley de estos pueblos, que cuando una mujer no podía concebir hijos, que era como lo peor que le podía pasar a una mujer, era como un castigo, pues era normal que los hijos de los esclavos pasaran a ser hijos de los amos. Esto era normal para la ley en este tiempo, pero no ante los ojos de Dios. Bueno, esto es una historia muy triste, como la de muchos de nosotros. Nos podemos imaginar en qué estado estaba Agar en ese momento. Además de su condición de esclava, se sentía sola, abandonada, rechazada, utilizada, sin valor. Sentía que nadie la amaba, que a nadie le importaba. Pero Dios, el Roy, no solo ve lo bueno y lo malo que hay en nosotros, sino que Él ve cómo nos sentimos en todo momento, porque Él conoce cada partícula de nuestro ser y a Él le importa la situación por la que estemos pasando. Yo me identifico mucho con esta mujer porque mi encuentro con Dios fue tan repentino y tan real, y justo en el momento en que yo estaba como Agar. Yo
Me sentía sola, me sentía rechazada, abandonada. Tuve que salir de un lugar donde yo creía que era mi seguridad y que ahí estaba todo mi futuro, con 2 hijas pequeñas. Salí de ese lugar sintiéndome abandonada, que no le importaba a nadie y rechazada, humillada. No era exactamente la historia de Agar, pero yo me sentía así. ¿Por qué? Porque el enemigo, Satanás, quiere que así nos sintamos. Él quiere vernos así. Y yo en ese momento me sentía así. Alguien a mí me quiso hablar de un Dios único, un Dios real, pero yo no quería escuchar. Porque yo, como dije antes, para mí ese Dios era un Dios lejano, un Dios que solo me juzgaba, pero que nunca estaba cuando yo lo necesitaba. No quería saber nada de Él. Pero alguien me habló de Él, me regaló una Biblia y en un momento que estaba muy mal, hoy yo sé que estaba en una depresión muy fuerte. En ese tiempo no, porque en mi país esa enfermedad no existía, ese nombre allí no existía. A ningún médico se le hubiera ocurrido diagnosticar esta enfermedad con ese nombre, ni mucho menos darle de baja a una persona porque tenía esa enfermedad. Eso no existía en mi país. Creo que hoy en día se conoce más, pero en ese tiempo no. Yo tenía 2 hijas pequeñas que tenía que mantenerlas y así yo tenía que salir a trabajar, sin fuerzas, sin ganas, sin poder, pero tenía que hacerlo. Entonces, un día muy mal me acordé de ese libro que me había regalado una persona y lo cogí y lo abrí. Esa persona me decía que esa era la palabra de Dios, que él ahí me hablaba. Y yo le dije, Señor, si es verdad lo que esta mujer me dice, háblame. En ese momento yo sentía que yo no podía con mi vida, la vida me pesaba, yo no sabía cómo iba a continuar viviendo. Y cuando yo abrí ese libro, hubo sobre todo una palabra que leí que hizo un boom en todo mi interior, en todo mi ser, y fue la palabra pecado. Cuando yo leí esa palabra pecado, empecé a pensar en todo lo que yo había hecho y en lo que aún estaba haciendo, y entendí que todo era pecado. Yo empecé a llorar pidiéndole perdón a Dios y en ese momento yo caí de rodillas pidiéndole perdón a Dios. Y no sé cuánto pasó. Yo solo sé que días después a mí me dolía todo el abdomen y las costillas de lo fuerte que lloré. Pero cuando un momento como que volví en mí, vi mucha luz en mi habitación. Mi casa estaba muy iluminada y yo sentía una alegría tan grande dentro de mí que no era normal. Y fui tan consciente en ese momento de que Dios había hecho un milagro en mí que yo me levanté, me puse la mano en el pecho y le decía, Señor, has hecho un milagro en mí, hiciste un milagro en mí, es un milagro, es un milagro. Yo sabía que era un milagro. Y en ese momento en mi mente tenía tan claro, pero tan claro que Dios me estaba mirando, que Dios me había estado viendo. Yo le decía, pensaba, Dios me estaba viendo, Dios me estaba viendo. Por eso me identifico mucho con esta historia. Y me ha impactado mucho. Luego, cuando yo conocí esta historia, yo decía, pero si fue lo que me pasó a mí, lo mismo que le pasó a esta mujer. Yo entiendo a Agar, todo lo que pasó después con ella. Yo entiendo lo que ella sintió en ese momento.
Porque Dios no le dio una receta fácil a esta mujer, le dio una receta muy fuerte. Dice, vuelve a tu señora y sométete a su autoridad. Es fuerte. Cualquiera diría, pues para esto sigo con mi plan, dejarme morir y ya está. Para volver a lo mismo, me dejo morir y ya está. No, ¿esto qué? ¿En qué me estás ayudando? Pero yo entiendo, Agar. ¿Por qué Agar obedeció? Porque cuando uno tiene un encuentro con Dios, obedece. No se puede negar. Amén. Bueno, Agar era una egipcia, una mujer egipcia que no conocía a Dios. En su cultura habían muchos dioses, tenían muchos dioses. Y ella seguramente le servía a esos dioses. Yo también le servía a muchos dioses y no conocía a Dios. Cuando me querían dar a conocer ese Dios, yo me negaba, porque yo sentía más confianza en lo que yo había conocido antes que en conocer un Dios nuevo. No quería. Bueno, pero aún así, Él vino a mi rescate. En el momento más difícil de mi vida y que no quería saber de Él, cuando yo lo rechazaba, Él vino a mi rescate. ¿Saben por qué? Porque la Biblia nos dice en Juan 4:10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Aunque lo rechazamos, aunque no lo queremos conocer, Él mandó a su Hijo a morir por nuestros pecados, para que pudiéramos conocerlo, para que podáis conocerlo los que aún no habéis tenido esta experiencia, y poder tener con Él una relación personal y real. Amén. Esto es muy buena noticia, es una muy buena noticia para aquellos que andan en lugares desiertos, que andan llorando por las consecuencias de sus malas decisiones o que son víctimas de otras decisiones de otros que los han involucrado, ¿no? Entre estas personas, y esto es maravilloso, que entre estas personas que andan en su desierto, ahí es donde encontramos a Jesús. Jesús siempre anduvo entre personas necesitadas, personas desesperadas, personas enfermas que no tenían esperanza. Es ahí donde Él está listo para acudir a nuestra desesperación y ayudarnos. Agar huyó de la situación, pero no lo hizo ella sola. Todos vivimos una vida huyendo, huimos de nuestros problemas, huimos de las situaciones, huimos hasta de Dios o del llamado que Dios nos hace. Y cada vez que huimos, nos entramos al desierto. Cada vez que huimos, llegamos a un desierto. Pero Dios, Roy, que todo lo ve, nos ve desde donde salimos como Agar hasta donde estamos, en la situación en que estemos. Y Él va a ese desierto. Allí nos encuentra. En mi peor desierto, y esto lo decimos muchas personas que hemos tenido esta experiencia, en mi peor desierto fue donde yo lo encontré, donde me encontré con Él. Dios no siempre cambia la situación,
Agar volvió donde Sarai. ¿Crees que Sarai había cambiado? No, Sarai no cambió. La situación siguió igual. Y si lo podéis ver en vuestra casa, que aquí no nos da tiempo, pero en el capítulo 21 podéis ver que sigue la historia y que Sarai no cambió. La situación no cambió. Entonces, ¿qué cambió? Probablemente cambió la actitud de Agar. Eso sí que cambió. En mí tampoco cambió la situación. Es más, nunca cambió. Nunca cambió. Pero en mí cambió la visión. Yo vi luego este problema, que no era un problema tan grande, no era tan grave el problema. Vi que había gente a mi alrededor que me quería y que me iban a ayudar, que me querían ayudar. Estaba mi familia. Vi la salida. Lo que pasa es que antes no la podía ver. Por cómo me sentía yo, no la podía ver. Pero Dios cambió esa visión y yo empecé a ver todo claro. Y sabes, yo hasta después me reía y yo decía, ¿sería tonta yo? ¿Sería tonta yo de estar en ese estado? Pero no es que fuera tonta, es que así nos sume el enemigo en un problema para que no veamos ni a Dios, ni a quien nos quieren ayudar, ni la salida, sino que nos hundamos cada día más y más. Entonces, Dios no siempre cambia las situaciones, pero sí cambia nuestra perspectiva, cambia mi forma de ver las cosas, cambia la visión de entender. Además, es que con Él ya tenemos la fuerza, la fortaleza, es diferente. Ya no peleamos, ya no batallamos solos, sino que ya con Él podemos enfrentar cualquier situación. Ya lo tenemos a Él y con Él podemos enfrentar cualquier situación. Entonces, tenemos que ser conscientes de que Dios no solo ve lo bueno y lo malo que hay en nosotros, sino que Él ve por todo lo que pasamos. Todo lo que estés pasando en este momento, Dios lo está viendo y no estás solo. Él te está ayudando. Lo que pasa es que tenemos que acudir a Él, porque huimos de todas las situaciones, pero realmente donde tenemos que correr es hacia Él. No solo en esta ocasión Dios me estaba viendo o estaba viendo mi situación, no, en muchas otras supe que Dios estaba viendo mi situación y me ayudó y me sigue ayudando y sigue viendo. Hoy soy más consciente porque incluso con esta experiencia luego vuelven más problemas, otras situaciones y uno quiere como olvidar esa experiencia que tuvo y quién es Dios. Pero a lo largo del tiempo Dios nos sigue enseñando en su palabra que Él siempre está y volvemos a encontrarnos con Él en cada situación. En cada situación Él vuelve a presentarse, a decir, aquí estoy, ¿no? Y quiero que leamos los siguientes versículos que son de verdad, son reveladores y son maravillosos para que aprendamos o sigamos a confiar más en ese Dios que está atento y que Agar, según su experiencia en ese momento, porque yo pudiera decir, yo también le hubiera puesto ese nombre a Dios, porque así lo sentí.
y lo decía, Dios me está viendo, Dios me está mirando, Dios estaba viéndome en la situación. Entonces fue acertado el nombre porque fue lo que ella realmente sintió. Y además, cuando dice que el pozo se llama el pozo del viviente que me ve, es porque ella no vio a un Dios distante. Ella vio a un Dios vivo, a un Dios real, a un Dios que actúa, que habla, que oye, porque también le dio una promesa para su hijo. Le dijo que tendría una descendencia. O sea, le estaba diciendo, yo bendeciré a tu hijo y tendrá una descendencia. Él ya le estaba hablando del futuro de su hijo, que no tuviera temor, no le iba a pasar nada. Y le dijo, le llamarás Ismael porque Dios ha escuchado tu aflicción. O sea, que Dios en ese momento la vio, la escuchó, le habló. Es un Dios real, es un Dios vivo. Amén. Vamos a leer estos versículos. El Salmo 139, que es una revelación maravillosa. Leámoslo con atención. Oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Conoces mis pensamientos aun cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago. Sabes lo que voy a decir, incluso antes de que lo diga. Señor, jamás podría escaparme de tu espíritu. Jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la montaña, si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Podría pedirle a la oscuridad que me oculte y a la luz que me rodea que se convierta en noche. Pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti la noche es tan brillante como el día. La oscuridad y la luz son lo mismo para ti. Esto para los que apoyan el aborto y dicen que un bebé recién gestado no es persona. Dice, tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo, y me entretejiste en el vientre de mi madre. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida, cada momento fue diseñado antes que pasara un solo día. Esto es hermoso. Bueno, pues cuando eres consciente de que hay un Dios que te ve, que te conoce, un Dios vivo, un Dios poderoso, un Dios real, un Dios que te sigue y que le importas. Cuando este Dios se revela a tu vida, puede que las situaciones no cambien, puede que tu situación no cambie, pero tú vas a cambiar. Amén. Bueno, Dios les bendiga y damos las gracias a los que nos siguen por las redes. Espero que también Dios os haya bendecido y puedas experimentar. Como lo decimos siempre aquí, tú eres muy importante para Dios. Amén. Dios os bendiga.